Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta serie que nosotros hemos llamado Consejos para fortalecer tu liderazgo espiritual. Recordemos que ya hemos mencionado apuntes importantes para nuestro liderazgo, así que te invito a que revises los videos anteriores. Si no lo has hecho, te voy a dejar las etiquetas de nuestros videos aquí en la parte superior de para que le des clic y puedas ir a estudiarlos. Bueno, en esta ocasión te voy a compartir 2 consejos más que son importantes para que puedas ejercer ese liderazgo que Dios ha puesto en ti, y de esta manera los planes que Dios tiene para todos y cada uno de nuestros hermanos se puedan cumplir y podamos hacer sobre todo que el plan de salvación llegue a más personas que necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, toma tu Biblia y recordemos de que vamos a estar hablando de estos consejos con fundamento en el libro de Nehemías. En esta ocasión, el tercer consejo que te comparto es: respeta la autoridad. Muchas ocasiones, yo estoy seguro que tú o en tu mente han llegado diferentes planes, diferentes estrategias para hacer que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a más personas. Yo estoy seguro de eso, hermano. Ha pasado por tu mente diferentes ideas, diferentes formas de hacer que más jóvenes, más niños, más hermanos lleguen a nuestra iglesia y escuchen la palabra de Dios. Pero no te adelantes, respeta la autoridad. Aprendamos de Nehemías. Recordemos que Nehemías, en el capítulo 1 del versículo 5 al 11, Nehemías nos muestra una oración, una estructura, un modelo de oración en el cual nosotros también nos debemos de presentar delante de Dios. En esta primera oración que hace Nehemías exalta el nombre del Señor. Nehemías se presenta delante de Dios tal y como es. Dice la palabra que Nehemías dijo: tu pueblo ha pecado, mi casa y yo hemos pecado, la casa de mi padre ha pecado. Luego Nehemías reclama las promesas que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado en su palabra. Y por último, Nehemías hace una petición delante de nuestro Señor. En esta oración, Nehemías está respetando la autoridad suprema, la autoridad divina, la autoridad de Dios. Nehemías respetó la autoridad de Dios poniendo este plan, esta idea en Dios. Lo primero que debemos hacer es respetar la autoridad divina y siempre tomar en cuenta a Dios en todos y cada uno de los proyectos que nosotros queremos llevar a cabo para que el evangelio llegue a más personas. En el capítulo 2, versículos 5 y 6, lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios, versículo 5: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Mira, Nehemías estaba sujeto a la autoridad de Dios, pero también estaba sujeto a la autoridad de este rey Artajerjes. Así como Nehemías respeta la autoridad divina, también respeta la autoridad de ese rey. No se adelantó, esperó y respetó la autoridad. Así también nosotros, hermanos, si tienes un propósito, si tienes una nueva tarea, si tienes una nueva idea, un nuevo proyecto para evangelizar, respeta la autoridad divina y respeta la autoridad de tu iglesia, a tu pastor. Muéstrale siempre a tu pastor ese proyecto. Muéstrale a la autoridad de tu iglesia ese proyecto. Y permite que sea Dios el que revele cuál es el camino que debe seguir. Dios va a hablar delante del pastor. Dios le va a hacer conocer al pastor si esa idea, si ese proyecto constituye parte que el plan de Dios ha puesto en ti.
Es por esto, hermano, que hoy te comparto en este consejo: respeta la autoridad, no te adelantes, porque respetando la autoridad también tendremos una gran bendición de parte de nuestro Señor, y Dios permitirá que esos planes se cumplan con grandes propósitos. El siguiente consejo que te comparto en esta ocasión es consejo número 4: fortalécete en el Señor para vencer la oposición. Nehemías, para que pudiera cumplir estos planes que Dios había puesto en él, hubo oposición, hubieron personas que quisieron evitar que Nehemías cumpliera, que Nehemías llevara a cabo la restauración de los muros. Pero Nehemías se fortalecía en el Señor. Nehemías siempre estuvo pidiéndole a Dios fuerzas. Nehemías siempre puso su fe en Dios. Y vamos en el capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra del Señor, versículo 19. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En estos dos versículos vemos cómo Nehemías demuestra esa gran fe que tiene en Dios, y a través de esa fe Nehemías se está fortaleciendo ante la oposición. En el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y dijo Nehemías en el versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías está poniendo esta oposición, estas burlas que estaban haciendo por la actividad, estas burlas que se estaban en oposición al pueblo, Nehemías lo está poniendo delante de Dios, para que sea Dios el que le vuelva a dar al pueblo esa confianza, y le vuelva a dar al pueblo la firmeza de que todo estará bien, que tenían el respaldo de Dios. Por eso es importante que ante la oposición nosotros estemos firmes y le pidamos fuerzas al Señor, porque si nos dejamos vencer por la oposición, no podremos llevar a cabo ese gran propósito que tiene Dios en nosotros. Hermano, hermana, ten en cuenta que la mayoría de las veces la oposición está en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y no te dejes vencer. No hagas caso de los dardos que el enemigo ponga en tus pensamientos. Dios te ha levantado como un líder, y Dios hará que ese plan, esa estrategia, ese medio, esa forma que haya puesto, ese pensamiento de salvación que haya puesto en ti para más personas, Dios lo va a cumplir. Pero hay que vencer la oposición, hermanos, y la manera de hacerlo es refugiándonos en el Señor, es buscando y leyendo en su palabra cada una de las promesas, es recordándonos a nosotros que ante cualquier oposición hay alguien más grande, hay alguien más poderoso, hay alguien que venció la muerte, el Hijo de Dios, nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el Señor de mi vida, el Señor de tu vida. Por eso, hermano, fortalécete en el Señor, pídele fuerzas. No dejes que la oposición venza, gane, no.
Dios es más grande que cualquier oposición y Dios nos dará la victoria, porque con Dios somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor, hermano. Por eso, hermano, que tienes un liderazgo, necesitas fortalecerte en el Señor. No es por nuestras fuerzas, sino es por el poder del Santo Espíritu de Dios, que todo lo que nosotros nos proponemos se hace con ese gran poder, con esa gran voluntad de nuestro Señor. Queridos hermanos, espero que estos otros 2 consejos que te he compartido sean de provecho para ti y levanten este liderazgo que Dios ha dado en tu vida. Hermano, recuerda que para escuchar la siguiente parte de esta serie que hemos llamado Consejos para fortalecer tu liderazgo espiritual, des clic en el siguiente enlace para que sigamos aprendiendo más y más de la palabra del Señor. También recuerda, querido hermano, comparte el video para que más hermanos conozcan de estos consejos y lleguen a más personas. Y también suscríbete para que cuando esté un video más listo en nuestro canal, tú lo puedas escuchar. Dios te bendiga, hermano, y ha sido un gusto compartir contigo estos 2 consejos.